Listo, desde este momento está siendo grabada la clase. Ok, me dicen si el tamaño está bien, está perfecto, ¿logran ver? Hola. Sí, se ve, Sí, Ok, se ve. Está ok, bien. listo señores, gracias. Empecemos. Ok, en la clase de hoy vamos a ver filtros en general y en particular los filtros activos configurados con amplificadores operacionales. Para esto, recordemos un poquitito que si propiamente los filtros tienen varias definiciones, desde el punto de vista electrónico netamente, se considera un filtro en el entendido de que la capacidad es un componente, es una configuración, son circuitos que tienen la peculiaridad de producir componentes armónicos que cancelan a los componentes armónicos de las cargas no lineales. Esa es la definición propiamente dicha de un filtro activo desde el punto de vista electrónico. Ahora, obviamente, desde un punto de vista general, hablaremos que un filtro es un dispositivo que deja pasar eh, una parte de la señal y otra parte de la señal la detiene, la retiene. Esta parte de la señal que pasa se supone que es de acuerdo a características y de requerimientos. Es decir, nosotros podemos decir, por ejemplo, pasan voltajes superiores a 5 voltios. O podemos decir, pasan frecuencias de 5 a 7 hercios. Y lo demás no pasa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las características de ese criterio de pasar o no dejar pasar ciertos componentes de una señal, para la parte electrónica se habla directamente de la parte relacionada con armónicos en general. Desde este punto de vista, ustedes recordarán, por los conocimientos en física, que, bueno, existían los filtros y obviamente siguen existiendo los filtros pasivos, aquellos que están compuestos generalmente por resistores, bobinas y condensadores. Y obviamente tenemos los filtros activos propiamente dichos. Y en particular, como os digo, con configuraciones de amplificadores operacionales. Dentro de las ventajas y desventajas que tienen los filtros activos frente a los filtros pasivos, ahí ustedes están viendo un detalle de prácticamente 7 características, 4 ventajas y 3 desventajas. Y en general, nosotros podemos decir que obviamente un filtro activo se acomoda mucho mejor a nuestras condiciones porque obviamente no es muy dependiente de la parte inductiva y capacitiva de la carga como tal. Además que obviamente puede ser fácilmente asociado a procesos intermedios en etapas de amplificación o de preamplificación y también en el entendido de que tiene la peculiaridad de ser muy flexibles en función al manejo de los circuitos. Es decir, en varios de los casos, el mismo filtro, la misma configuración de filtro, solamente variando algunos componentes, concretamente resistencias, en la mayoría de los casos, y tal vez algún condensador o alguna bobina, dependiendo de lo que vayamos a utilizar, se puede acomodar muy fácilmente a nuestros requerimientos como tal. En general, estos filtros activos como tal, para entenderlos tenemos que saber cuál es el problema propiamente dicho. ¿De acuerdo? El problema por el cual ocurren los armónicos y las interferencias en general es porque lamentablemente un circuito electrónico puede tener diferentes tipos de carga de conexión. Y esas cargas pueden ser pues inductivas, pueden ser capacitivas. Y obviamente eso hace que nuestro circuito previo tenga una serie de distorsiones y pierda su eficiencia, concretamente, de manejo de
de características intrínsecas electrónicas como tal. Y obviamente, si por ejemplo estamos hablando de señales alternas, señales senoidales, pues obviamente el consumo no es exactamente para un consumo de una corriente senoidal, sino que puede demandar en algunos lugares un poco más de corriente o un poco menos de corriente, distorsionando la onda. Entonces, dados estos problemas como tal, el origen de estos problemas está dado cabalmente porque la carga puede ser o muy inductiva o muy capacitiva, o inclusive mezcla en algún caso de ellos. Es por eso que tenemos el hecho de que si, por ejemplo, tenemos una carga inductiva, pues la señal de la onda, concretamente una onda senoidal cualesquiera, tendrá esta característica, si ustedes se fijan, es una especie como una muelita, ¿verdad? Tanto para la parte positiva como la parte negativa y además con un cierto retraso de desfasaje de la parte positiva a la negativa. Entonces, obviamente, esto produce armónicos y esto produce, pues, los problemas que ya los hemos dicho anteriormente. Entonces, desde ese punto de vista, ya sea inductivo o capacitivo de la carga, comenzaron a aparecer los famosos acondicionadores activos de línea de potencia, así se llaman por su aplicación, APLC. Entonces, estos acondicionadores activos pues tienen la característica de solucionar el problema por el cual se utilizan los filtros en general y además tienen estas características y estas ventajas. Lo que decíamos, en general se pueden adaptar muy fácilmente. O sea, evitan la posibilidad de aparición de resonancia, ya sea en puntos concretos, ya sea positivos o ya sea negativos en el caso de las alternas, y obviamente evita concretamente el desfasaje que puede existir entre voltaje y corriente. Y obviamente entre las fases vivas, hablando de una alimentación trifásica como tal. Desde ese punto de vista, en general, los filtros activos tienen varias diferencias y varias catalogaciones y varias agrupaciones. Y hay autores que defienden el hecho de que, por ejemplo, los filtros dependen de su topología. Uno es monofásico, otro es trifásico, y dentro de los trifásicos podemos tener de 3 o de 4 hilos, ¿de acuerdo? Otros dicen no, los tipos de filtros activos dependen más bien de la cantidad de inversores que tienen dentro de ellos. Entonces puede ser uno o puede ser varios. Hay otros que dicen no, depende más bien de la frecuencia. Hay pasa altos, pasa bajos, rechas a bandas. Y otros dicen no, depende concretamente del diseño que ellos propiamente tengan. Y entonces ahí hablan de los Butterflows, Chebyshev, Bessel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esta gama grande de tipologías para poder definir un poco los filtros, pues hay varios criterios. Y el que a nivel electrónica defiende un poquitito más es en función a su manejo de frecuencia y en función a su diseño. ¿De acuerdo? Pero obviamente no tenemos que descartar también el hecho de que también puede haber una conexión mixta, un diseño mixto entre filtros activos y filtros pasivos en general. Entonces, desde ese punto de vista, si por ejemplo vemos un poquitito la parte de conexión de los filtros, tenemos propiamente 3 tipos de filtros. Los filtros serie, paralelos y los mixtos. Y aquí hay un pequeño diseñito de cada uno de ellos para cabalmente evitar ese tipo de problemas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, los paralelos tienen la capacidad de actuar fácilmente evitando los armónicos a nivel corriente cuando esto está generado por una carga, ¿de acuerdo? Obviamente los serie tienen otro tipo de configuración y otro tipo de característica principal porque obviamente sobre todo manejan la parte de armónicos en la parte de tensión y la parte de los bornes. En general, ya sea cualesquiera de estos series paralelos o mixtos, obviamente se sigue hablando, ¿no?, de que la idea es reducir la distorsión
propiamente dichos que se vayan a ser producto del efecto de la carga en un circuito cualesquiera. Y aquí, bueno, hay algunas características adicionales de filtros series y filtros paralelos. Aquí hay otra separación, otra tipología de filtros que dicen, no, los filtros en concreto son más bien dependientes de la aplicación y entre estos tenemos estos tipos. Entonces, ya habla de algunos que inclusive son muy utilizados para la parte de electrónica como tal, como los acondicionadores de fuentes universales, por ejemplo. Pero bueno, son tipologías en general. Si hablamos en particular y de la parte del filtro en función al tipo de diseño que tiene, los que más se utilizan son concretamente estos cuatro que les estoy nombrando ahí. Si vemos un poquitito de la gráfica de los cuatro, ustedes noten que, por ejemplo, Chebyshev 3 tiene una pendiente mucho más pronunciada, si vale el término, en comparación a los otros. Entonces, cada cual tiene una característica, pero fíjense que este a la vez tiene aquí un incremento, un pico antes de producir el filtraje respectivo. Entonces, cada cual tiene sus ventajas como también, obviamente, sus desventajas y hay que ver un poquitito cuál es el que nos conviene utilizar y para qué nos conviene utilizar. Por ejemplo, si estamos hablando de los pasabajos o pasabajas, como llaman algunos autores, tienen esta simbología, por ejemplo, que está mostrada aquí. Y ustedes fíjense, entonces, en estos que son pasabajas, ¿qué es lo que hace concretamente? Todas las frecuencias bajas deja pasar tranquilamente, pero ya dada una frecuencia de corte, comienza a hacer una restricción y ya no deja pasar. Entonces, esta es una gráfica típica de un filtro pasabajos, esto es de un filtro pasaltos, este es de banda y este es de rechaza banda, con la simbología estandarizada para cada uno de estos tipos de filtros. Y así, en general, cuando se está hablando de filtros, normalmente se habla de dos parámetros, ¿de acuerdo? El primer parámetro se refiere al orden del filtraje, comúnmente llamado HS. Esta relación, concretamente, es la relación que existe entre la salida versus la entrada, ¿de acuerdo? Ya esto se llama orden del filtro. Obviamente ustedes van a ver que cuanto mayor sea el orden del filtro, quiere decir que pues la relación entre este B0 es mucho mayor, si vale el término, en comparación, y entonces obviamente tendrá una mejor calidad de orden de filtro, es decir, la cantidad de atenuación será más efectiva respectivamente. Y así también tenemos lo que se llama el factor de calidad de un filtro. El factor de calidad como tal de un filtro lo que hace es concretamente hacer una comparación del sistema resonante en un rango de frecuencias, ¿de acuerdo? Obviamente ese rango de frecuencias, estamos hablando de la frecuencia de resonancia propiamente dicha, donde obviamente la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo da lo que nosotros conocemos como ancho de banda, ¿de acuerdo? Entonces, concretamente lo que está haciendo es hacer un cálculo del ancho de banda, bueno, sobre la frecuencia de resonancia eléctrica sobre el ancho de banda propiamente dicho, ¿de acuerdo? El ancho de banda, como les digo, recuerden, es la diferencia entre la frecuencia máxima y la frecuencia mínima. Y concretamente, al hablar de un factor de calidad, estamos hablando pues de un factor netamente energético del filtro. Entonces tenemos esos dos parámetros que hay que tenerlos en cuenta. El orden del filtraje o orden de los filtros, el orden propiamente dicho, y el factor de calidad de los filtros en general. Si hablamos un poquitito en función de la frecuencia, de esa tipología que les decía que va en función de la frecuencia, vamos a ver algunos diseños bien facilitos, porque obviamente la idea es ver con amplificadores operacionales qué es lo que hemos visto en la materia. Y ustedes se van a fijar que es un circuito muy simple,
¿De acuerdo? En estos circuitos, diremos así, pasabajos, lo que obviamente estamos haciendo es de que toda la frecuencia hasta la frecuencia de corte va a pasar y obviamente todo lo demás no va a pasar, ¿de acuerdo? Esa frecuencia de corte propiamente dicha, estamos hablando por esta fórmula. Y si ustedes se fijan bien, bueno, la ganancia, ustedes ya la saben, cómo calcular la ganancia de este tipo de circuitos que es retroalimentados de amplificadores operacionales. Y ustedes obviamente recordarán que es prácticamente la relación que hay entre estas resistencias. Y obviamente por ser un proceso de retroalimentación por puerta de entrada inversora, estamos hablando de un filtro que tiene una ganancia invertida, ¿verdad? Es por eso el signo. No es que la ganancia sea menor, sino que la ganancia es invertida. Y la frecuencia de corte propiamente dicha, fíjense, estamos hablando de una relación prácticamente de conversión entre el típico 2πr por el condensador, ¿de acuerdo? Entonces es muy fácil hallar esa frecuencia de corte. Fíjense, prácticamente estamos hablando que es una relación que existe entre la resistencia de retroalimentación que está paralela al condensador. Y si este proceso de retroalimentación, concretamente la entrada, no hacemos por la compuerta inversora y hacemos por la compuerta no inversora, entonces obviamente en este caso ya nuestra ganancia será positiva en el entendido de la señal directa, más 1, ¿recuerdan? Y la frecuencia de corte, pues prácticamente estaremos hablando de la relación que va a existir entre la resistencia de la señal de entrada por ese condensador, ¿de acuerdo? Y así, en cierta forma, tendremos un poquito más de independización porque la ganancia la manejaremos con estas resistencias y la frecuencia de corte las manejaremos por estos componentes de una resistencia y un condensador. Eso será para el filtro pasabajos propiamente dicho. Cuando estemos hablando de un filtro pasalto, es decir, las frecuencias altas son las que van a pasar y las frecuencias bajas son las que se les va a evitar el ingreso al componente o continuar en el componente. También tenemos el caso de inversor y no inversor. Fíjense ustedes, prácticamente, obviamente la frecuencia de corte prácticamente será la misma del caso anterior porque obviamente en la configuración, estamos hablando de una configuración prácticamente semejante, donde la resistencia de retroalimentación está en paralelo al condensador, y entre esos dos, por 2pi, será el que defina la frecuencia de corte. Y aquí tendremos un condensador que está prácticamente como una especie de condensador de acoplo, ¿recuerdan? Porque estamos hablando de un condensador a la entrada de un amplificador operacional, estamos hablando de un condensador de acoplo con las características dadas, la ganancia estará dada por la relación existente entre estos dos condensadores. Y para el caso de un filtro activo pasa alto, pero que no sea inversor, pues en este caso nuestra entrada ingresará por la compuerta no inversora y prácticamente con un condensador de copia y una resistencia a tierra para los armónicos, cabalmente como su nombre dice. Y así tendremos una ganancia positiva y tendremos una relación similar al caso anterior, de tal forma que la ganancia del amplificador operacional estará por la resistencia de retroalimentación con la resistencia a tierra y medio en forma independiente podremos manejar fácilmente nuestra frecuencia de corte dada por los componentes que están propiamente a la entrada de este circuito. Así, si por ejemplo comenzamos a mezclar un poquitito algunos conceptos y ya comenzamos a hablar, por ejemplo, del Butterworth de segundo orden y con una frecuencia establecida, fíjense que prácticamente lo único que hacemos es hacer un reemplazo en la fórmula dada. Ahora, obviamente, por supuesto, tenemos la capacidad y tenemos la condición, y es más, debemos hacerlo, de que si el resultado no nos da un valor que sea correcto dentro de los rangos relativamente permitidos, pues por supuesto
el condensador variaremos, ¿verdad? Y si en un principio estábamos empezando, por ejemplo, con un condensador de 1 nofaradio y un valor de resistencia nos salió un valor muy alto, pues obviamente tendremos la opción de variar nuestro condensador para determinar la resistencia, porque obviamente vamos a jugar entre esos dos parámetros. Y así, fíjense, el condensador ese condensador prácticamente ya estaría dentro de un parámetro interesante. eh, y obviamente también tendremos valores de resistencia que están ya dentro de un valor óptimo, diremos así, o un valor estándar. Y así este amplificador operacional con la configuración que les decía, fíjense, estamos hablando prácticamente de un proceso de retroalimentación y la señal que va a ingresar por una compuerta no inversora, entonces en este caso será positivo y obviamente conseguiremos estas características. Estos circuitos fácilmente los pueden armar ustedes en cualquier simulador y van a tener una característica de una onda de esta naturaleza de salida, como un ejemplo muy simplecito, ¿de acuerdo? Y obviamente, por ejemplo, también podríamos hacer con el filtro pasa-altos Bessel, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, con otro orden, obviamente con otra frecuencia. El orden creo que he mantenido. Sí, estaba en los dos en el segundo orden. Entonces, fíjense, también hacemos variaciones. Vemos que los valores de las resistencias están dentro del ámbito. Disculpen, por favor, esto es kilómetros. Aquí hay un error. No está la unidad. Solamente magnitud. Entonces, obviamente son omnias. Y fíjense, la configuración es muy típica, muy fácil, no es de gran análisis que se tenga que hacer. Es muy fácil el cálculo y obviamente tendremos este tipo de características como señal propiamente dicha de salida. Si estamos hablando en los pasabandas, tendremos pues la característica de que en los pasabandas, concretamente desde una frecuencia de corte inferior, dada por estas características y esta frecuencia de corte superior, diremos así, concretamente se limitará. Es decir, esta será la frecuencia encargada y concretamente la parte de izquierda, si vale el término marcada con color rojo del amplificador operacional, es la que se va a ocupar de filtrar esta parte. Y esta resistencia con el condensador en la parte de retroalimentación será de la frecuencia alta. Es simplemente, por favor, cambio de valores en las fórmulas respectivas. Y así, obviamente, tendremos que este filtro concretamente dejará pasar toda la frecuencia que está dentro de estos parámetros, concretamente que de frecuencia baja y frecuencia alta, dados como posiblemente un ancho de banda. Entonces, esto nos podrá definir un ancho de banda por lo cual la frecuencia bajará. Obviamente, si nosotros requeriríamos que esta pendiente sea más pronunciada, ya sea en esta parte o en esta parte, pues obviamente tendremos que ver las formas de utilizar otro tipo de filtros o características más rigurosas que obviamente tendrán el hecho de que si aumentamos, por ejemplo, la ganancia, nuestro filtro obviamente va a ser mucho más selectivo y obviamente este ancho de banda ya no va a ser tan pronunciado o tan amplio, dado esta fórmula. Conseguiremos que sea pues de una pendiente mucho mayor, si vale el término de caída, ¿no? Por supuesto, estoy hablando en el sentido invertido para ascensos y descensos. Y así, en general, por ejemplo, podemos tener algunas características generales de los amplificadores operacionales para los filtros. En este caso, pasabanda. Pues obviamente, si conseguimos, si tenemos una Q alta, entonces obviamente hará que este tenga una H máxima alta también, y esto se conseguirá que la ganancia del amplificador en bloque abierto sea con una frecuencia bastante, mucho más alta, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, si la ganancia en el ancho de banda tenemos constante, pues obviamente la frecuencia tendrá que ser mucho mayor a la frecuencia inicial. Y así la H máxima tendrá esta característica que estará dada ya por el famoso 20
por el cual estamos utilizados, muy acostumbrados a utilizar los famosos 20 decibelios, ¿verdad? Que es la frecuencia que normalmente utilizamos para hacer los cálculos de atenuación cuando estamos utilizando, sobre todo en la parte de decibelios. Y así, por ejemplo, si dadas estas características y tenemos una frecuencia inicial de 2000 Hz, pues obviamente tendremos que hablar de una Q de 10 por lo menos, ¿verdad? Entonces, estas cosas obviamente determinarán qué filtro vamos a utilizar y para qué casos. Está de más decir que, por supuesto, los filtros que son más exquisitos en el manejo de la frecuencia y en la pendiente que vaya a tener de decaimiento para la atenuación de frecuencias, obviamente son mucho más caros estos que son más exigentes como tal, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que no podamos hacer procesos de atenuación previas al ingreso del filtro para poder conseguir una mejor ganancia propiamente en el filtro. Si, por ejemplo, tenemos como amplificador operacional para un pasabandas, pues tendremos esta configuración. Fíjense, no estamos hablando de nada extraño, donde obviamente ya podremos hablar de ganancias, podremos hablar del Q, podremos hablar de frecuencias iniciales, podremos hablar de anchos de banda, es decir, podremos hacer ya algunas características de juego de parámetros donde si aumentamos un parámetro, el otro obviamente vamos a tener que disminuir y podremos ir jugando un poquitito en la parte de nuestro diseño en general. Aquí hay otro ejemplo, concretamente de un filtro con opción de retroalimentación, donde ustedes se van a fijar que obviamente el ejercicio es calcular que sea un filtro que permita el paso de frecuencias de 800 y de 1200, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, nuestro ancho de banda será esa diferencia y dada esa diferencia concretamente para sacar el FO, estaremos hablando de la raíz de la multiplicación de estas, que dará este valor, y eso determinará que nuestra Q estemos hablando de un valor de 2,45 propiamente dichos. Eso por una parte. Para calcular el orden como tal, entonces aplicaremos la fórmula y eso nos dará pues un H de menos 12 propiamente dicho, a una frecuencia total de 117.6 kilohercios propiamente dichos. Así, entonces, aplicando este valor de H en las fórmulas respectivas, por favor, se hace simplemente un reemplazo, podremos determinar los valores de las resistencias en cuestión. Y así, por ejemplo, para el caso de un filtro que ya sea más bien que elimine una banda como tal, es decir, que anule concretamente de esta banda, obviamente también tendremos un ancho de banda dado por la frecuencia mínima y la frecuencia máxima, esto hay que determinar, y obviamente el pasa bajo se utilizará por una parte y el pasa alto se utilizará, es decir, propiamente, si ustedes se fijan, estamos hablando de un amplificador operacional retroalimentado con señal por puerta de entrada inversora, ¿de acuerdo? Y es un sumador, fíjense, porque prácticamente lo que está haciendo es sumar, es decir, unir, adicionar un filtro pasa bajo con un filtro pasa alto. Y eso está dando, obviamente, que podamos manejar como si fuera un filtro de eliminabanda, concretamente dicho. Y así, pues también podemos utilizar algunas otras fórmulas que nos permiten hacer un poquitito de variaciones en el caso de que, por ejemplo, queramos utilizar, por ejemplo, bobinas y condensadores. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, este ejemplo les he traído es un ejemplo muy chiquitito para que recuerden lo que les decía. No nos olvidemos que al margen de cualquier tipificación habida y por haber de los filtros activos, no olvidemos que hay una gran gama que todavía se maneja de mezcla entre filtros pasivos y los filtros activos.
Entonces aquí estaríamos hablando de un filtro probablemente pasivo, porque estamos hablando de condensadores y de bobinas, pero también estamos hablando de un filtro activo en el entendido del amplificador operacional. En este caso estaremos hablando de un filtro activo y pasivo al mismo tiempo. Y obviamente esto es para recordarles un poquitito el cálculo del ancho de banda, que es lo que se da cuando se está utilizando filtros pasivos propiamente dichos. Y así, por ejemplo, tendremos aquí otro ejemplo y en ese ejemplo podríamos hacer el cálculo para determinar cuál sería el ancho de banda, cuál sería la Q propiamente dicho de manejo de este filtro como tal. Y en todo caso, toda esta información que yo les estoy brindando acá, ustedes con mayor tranquilidad y con mucho más tiempo pueden ver revisando esta bibliografía que tienen a disposición y que se las paso para que hagan la revisión pertinente. Mucha de esta bibliografía, por supuesto, también hay en las páginas respectivas de Internet, solamente buscando alguna parte de aquellas. Por ejemplo, si quieren ver solamente filtros activos, pues pondrán filtros activos con amplificadores operacionales y ahí les saldrá una cáfila de aquellos. Pero toda esta información que yo les estoy mostrando acá ha sido extractada de estas 4 referencias bibliográficas como tal. Ok, entonces desde este momento detengo la grabación y estamos